esta parte de introducción, donde vamos a tocar los 3 puntos principales, los cuales desarrollaron mis compañeros. Desarrollado por Janet del Rivero, se especifica como tipos de personas: el nacimiento de las personas físicas o naturales, su extensión y presunción de muerte. Desarrollado por Rina Peralta y Ciro González, se refiere a la capacidad. Clasificación: capacidad de goce y ejercicio, capacidad jurídica y sus limitaciones. Último punto, desarrollado por Aida Páez, referente a las personas jurídicas y el derecho actual. Ahí hubo la clasificación de las personas físicas y morales. Y como último punto, la conclusión elaborada por Carily Choulio. Janet Rivero, integrante del equipo Nobilissimis. El vocablo persona se origina en los teatros de la antigua Grecia y Roma. Los actores usaban máscaras que llamaban personare. Per, que es la partícula que refuerza el significado de sonare, que traduce sonar. Luego, el derecho adopta la palabra para designar a quienes actúan como actores, pero en el mundo jurídico. Precisando el término persona, podemos afirmar que es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. Al referirnos igualmente a los tipos de personas, podemos indicar 2 grupos: las personas naturales, que son los individuos de la especie humana, y las personas jurídicas, que son todos los entes aptos para ser titulares de derecho. Hay que aclarar, ¿verdad?, que las personas jurídicas no son individuos de la especie humana. Las personas jurídicas se dividen en personas jurídicas del derecho público y personas jurídicas del derecho privado. En la primera categoría podemos incluir la nación, las entidades que la conforman, las iglesias, las universidades y demás seres o cuerpos morales de carácter público. Las personas jurídicas de derecho privado se clasifican a su vez en de tipo fundacional y de tipo asociativas. Las de tipo fundacional incluyen las fundaciones y las de tipo asociativa todas las asociaciones. Otro punto que debo desarrollar en esta exposición es el nacimiento de la persona física o natural. Entre nosotros, el nacimiento determina el comienzo de la personalidad jurídica del ser humano. La teoría de la vitalidad exige que el feto nazca vivo para reconocerle personalidad, a diferencia de la teoría de la viabilidad, que requiere que no solo nazca vivo, sino también viable, es decir, apto para la vida. Esta es la corriente aceptada en nuestro país, según lo que establece el artículo 17 del Código Civil. El feto se tendrá como nacido cuando se trata de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Al referirnos a la extinción de la persona física o natural, debemos afirmar que la muerte es la única causa de extinción de la personalidad del ser humano, y el único medio legal, por excelencia, para probarla es la partida de defunción. A falta de esta, la correspondiente sentencia supletoria. Concatenado con esta afirmación, podemos definir también la muerte presunta, como aquella declarada por un juez tras la ausencia prolongada y sin noticia de la persona que se trate, previa a la solicitud de los interesados. Les estaremos hablando de la capacidad en el ámbito del derecho. Como sabemos, la capacidad se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo o institución para desempeñar una actividad. En derecho es la capacidad que posee una persona según su alcance para establecer relaciones jurídicas determinadas. Esa capacidad puede ser absoluta cuando se permite actuar en todas las clases de actos jurídicos y políticos, o relativa cuando solo se le permite realizar uno o algunos de ellos. Sabemos que la capacidad se clasifica en capacidad de goce, que es la que posee una persona para adquirir derechos y se inicia desde su nacimiento. La capacidad de ejercicio es la que posee el individuo para ejercer sus derechos. Casi todas las personas tienen capacidad de goce, pero no todas pueden ejercerlas personalmente. Podemos resaltar que en la antigua Roma los que tenían la capacidad de goce y de ejercicio eran los patricios. La capacidad jurídica plena
en general es adquirida por todos y permite crear o modificar relaciones jurídicas y también realizar cualquier acto de la vida civil. En el derecho romano antiguo, la capacidad jurídica plena la poseían solo los que reunían los tres estatus requeridos, que era ser libre, ser ciudadano romano y ser padre de familia. Entre las limitantes que se resaltan en el Estado romano son que no podían ejercer esta capacidad, eran los de ser esclavos, los que eran menores de edad y la persona que sufría alguna enfermedad que le imposibilitara realizarla. En el derecho venezolano aplica a las personas que no pueden ejercerla, serían los que son menores de edad, las personas con discapacidad mental y aquellas que no son nativas en el país, como para ejercer este cargo como la presidencia. Hola, mi nombre es Aida Páez. En este momento voy a hablar un poco sobre la persona moral o jurídica en el derecho romano y su relación con nuestro ordenamiento jurídico. En el derecho romano se concebían dos tipos de personas. Estas eran la persona física y la persona moral. En el caso de la persona física, esta era aquella que poseía tres estatus. Estos estatus son ser ciudadanos, libres y no estar bajo ninguna potestad. Mientras que la persona moral era una persona creada, ficticia. Esta persona tenía capacidad de derecho, mas no capacidad de hecho. Tenía un representante, por lo tanto, pudiéramos decir que el sujeto de derecho era el pater familiae. El derecho romano clasificó a la persona en persona jurídica del derecho público y persona jurídica del derecho privado. En Roma, las personas jurídicas del derecho público estaban representadas en el Estado, las ciudades y los municipios. En el caso de las privadas, en las fundaciones y corporaciones. Estas, para su funcionamiento, debían conformarse con un mínimo de 3 personas, tener sus estatutos, su practitor independiente y tener su representante. En el caso, se hablaba de las asociaciones que podrían ser profesionales y también habían asociaciones religiosas. Se pudiera decir que nuestro ordenamiento jurídico tiene mucha influencia con el derecho romano. Pudiéramos citar, por ejemplo, nuestro Código Civil en su artículo 16, el cual reza que se considera persona a todo individuo que se le considera persona natural. En el derecho romano recordemos que para el hombre ser considerado persona debía poseer los 3 estatus de los cuales ya hablamos anteriormente. Gracias. Después de haber abordado cada uno de los puntos anteriores, en este punto tocaremos las conclusiones. Mi nombre es Carily Choubrio. Entre estas innumerables definiciones que hemos realizado de las personas, podemos concluir que existen definiciones equivalentes, como lo es la persona como aquel ente susceptible de tener deberes y derechos jurídicos, la persona como aquel ente susceptible de una relación jurídica y la persona como aquel ente susceptible de ser sujeto activo o pasivo. Es importante mencionar aquellas características de los derechos de las personas, concluyendo entonces que éstas pueden ser absolutas, originarias, vitales, subjetivas y extrapatrimoniales. En el primero de los casos es aquella persona que se encuentra por encima de todos. En los originarios es aquella que se radica desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Las vitales, aquella que permanece mientras dure la persona. Los subjetivos, aquellas donde la persona puede renunciar a ese derecho. Y las extrapatrimoniales porque son susceptibles de dinero. En este sentido, la cronología de las personas van asociadas a sus capacidades. Dichas capacidades, en un sentido vulgar, es la aptitud para realizar algo. Desde el sentido del punto de vista jurídico, es aquella aptitud para ser
titular de deberes y derechos. En este sentido, esta investigación se basó en la interpretación de los conceptos establecidos en la doctrina romana y actual referente a la persona desde el momento de ser concebida, su nacimiento, su muerte, dándonos a entender que la capacidad que pueden tener los individuos en el ejercicio de su derecho y cumplimiento de sus deberes, reflejando con ello que las legislaciones actuales son fiel reflejo y fiel cumplimiento de lo que fue la doctrina romana.